Okay. Listo. Está going. Padre Cristo, hermanos, quiero cantar Bendita Jerusalén del hermano Efraín Sr. Estamos teniendo un poco de problemas, pero ahorita solucionamos. Bueno, pido oración por mí para que pueda sentir el gozo del Señor una vez más. Me bendiga. Dice, cuánto te ha amado mi Dios, bendita Jerusalén. En nuestros días estamos celebrando el milagro de la guerra de los 6 días para que el Señor le diera a los israelitas Jerusalén. ¿El bendito Jerusalén? Uh-huh. Bendita Jerusalén. Fue un gran milagro que Dios hizo en la guerra de los 6 días. Cuánto te ha amado mi Dios, bendita Jerusalén. Eres ciudad elegida, ciudad escogida, llamada de paz. Nada a ti se compara, pues eres diadema del Dios de Israel. Oh Jerusalén, bendita de Dios, oh Jerusalén, bendita de Dios. Oh bella Jerusalén, privilegiada ciudad, porque tus calles anduvo en venir a este mundo el verbo de Dios, y de su seno ha vertido el agua de vida que ha enviado el Señor. Oh Jerusalén, bendita de Dios, oh Jerusalén, bendita de Dios. Ahora en tu tiempo ya es, bendita Jerusalén, que por tus calles camine y llore tus muros tu pueblo Israel, hasta que llegue aquel día que vuelva el Mesías que viene a reinar. Jerusalén, bendita de Dios, oh Jerusalén, bendita de Dios. Llamada estás a vivir y a reposar en tu paz, por lo que has sufrido y lo que has padecido, tendrás al final glorias y mil maravillas, pues te ha prometido el Rey de Salem. Oh Jerusalén, bendita de Dios, oh Jerusalén, bendita de Dios. Gloria, aleluya al Señor, gloria al Santo de Israel, que ha recogido a su pueblo, esparcido por siglos
te ha dado salud y a su ciudad elegida, muy pronto en su gloria vendrá mi Jesús. Por Jerusalén, bendita de Dios, por Jerusalén, bendita de Dios. Dios les bendiga. The average solar installation is about 12. Hear it, Blue Bunny. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. El Señor les bendiga en esta tarde. Vamos a recibir otra instrucción de la palabra del Señor. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, en tu nombre todopoderoso, pido tu ayuda, tu unción, tu poder, tu misericordia, Señor. Dándote gracias, te honro, te alabo, te glorifico. De que estoy reconociendo, estoy pidiendo que tú puedes ayudar, tú nos puedes ayudar, Señor. Y todos los que van a escuchar este mensaje, estamos pidiendo tu ayuda, tu misericordia, Señor Jesús. En tu nombre todopoderoso del Señor Jesucristo, Señor Jesús. Oh, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Abre sus Biblias a Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, verso 5. Y a unos de los que del templo que estaban adornadas de hermosas piedras y dones, dijo: estas cosas que veis, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Y le preguntaron, diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de comenzar a ser hechas? Amén. Pueden tomar sus lugares. Estamos viviendo en el tiempo de junio. Junio recuerda que cuando la ciudad antigua fue capturada por milagro de Dios. Porque el verso 24 dice: y caerán a filo de espada, y serán llevados captivos a todas las naciones, y Jerusalén será aullada de las gentes, hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Entonces, si vamos atrás al tiempo, línea de tiempo, el Señor Jesucristo fue crucificado y anduvo estuvo en su sepulcro por 3 días, y al tercer día salió y caminó 40 días dando testimonio que tenía poder sobre la muerte. Si escuchas la musiquita en fondo, dice: en la cruz, en la que el Señor Jesucristo fue
crucificado en la cruz del Calvario. Entonces se fue en el año 30. Y 40 años después, Tito, el general Tito, porque su padre era el emperador de Roma. Y el emperador Tito se llevó tiempo para conquistar a Jerusalén. Conquistó los demás partes de Israel, pero Jerusalén fue el último, el más difícil para conquistar, pero lo conquistó en el año 70. Entonces, en el año 1947, tienes a las Naciones Unidas que hicieron, se pusieron de acuerdo con un concilio para que qué iban a hacer con Israel y Jerusalén, siendo que pasaron por el Holocausto, y se pusieron de acuerdo para ver si qué querían hacer con Israel, porque pasaron por una cosa muy difícil, pasando por el Holocausto. Entonces, noviembre 29 de 47, con el tiempo de votar quién iba, si querían que Israel tenga su tierra otra vez. Entonces Estados Unidos usando Harry S. Truman, el presidente de Estados Unidos, aunque no estaba muy de acuerdo, pero por la voluntad de Dios, él votó en favor del Estado. Entonces, en noviembre 29 de 47 fue aprobado que Israel iba a tener su tierra, y nomás le dieron una faja de tierra de 9 millas, o sea, como 15 kilómetros de ancho y como 250 kilómetros de largo, o sea, como 200 millas de largo. Un terreno muy chiquito comparado a los países grandes. Amén. Entonces eso les dieron acuerdo, pero la ciudad antigua y lo que es el Banco Occidental se quedó en las manos de Jordania. Entonces, en junio, comenzar con junio 3, Egipto, Jordania, Siria y Líbano querían hacer un ataque masivo. Pero antes de eso, Rabino Shlomo Gordon estaba en Australia tratando de levantar fondos para ayudar al pueblo de Israel. Pero regresó en ese tiempo y fue al desierto de Negev, al sur de Jerusalén, con unos 100
125, 150 kilómetros para el sur, y quedaron que les dijo, tenemos que comenzar a pensar, transformar nuestra mente con una mente de guerra, el tiempo de pelear, el tiempo de contrarrestar lo que Egipto y Jordania y Siria y Líbano que querían hacer. Entonces el primer ministro en ese tiempo era Levi Eshkol. Dio un discurso, una plática al pueblo de Israel sobre el radio. Pero estaba Levi, el primer ministro Levi Eshkol, sentía la carga del mundo sobre él. Estaba dando una plática, pero no estaba una plática muy como sentía que no estaba seguro lo que quería hacer. Decidieron que el pueblo de Israel dijeron, necesitamos un ministro de defensa. Y es cuando escogieron Moisés Dayan, el varón que tiene un parche, el mano a su lado derecho. Fue el ministro de defensa. Y entonces decidieron, las fuerzas aéreas decidieron, antes que esas fuerzas militares de Egipto, Jordania y Siria pudieran atacar. Vamos a atacar a Egipto. Y en una forma muy tremendo, junio 5, los aviones de guerra volaron de Israel a Egipto bajo el radar. Pasaron y eran como unos 2 horas de vuelo. Y volaron bajo radar. Y bombardearon todos los ejércitos militares de Egipto. Egipto se sintió desarmado, pero bien herido, con un enemigo herido. También la fuerza aérea, conforme lo que he escuchado, que la fuerza aérea también de Israel también tumbaron los aviones de Jordania y de Siria. Entonces era algo tremendo lo que pasó en un día. Y eso es lo que provocó a esos 3 naciones. Entonces vamos a hacer un ataque masivo. Entonces llegó junio 7, la madrugada de junio 7, y los soldados paracaidistas de Israel llegaron el Monte Scopios y Monte Olivos. Llegaron ahí los soldados. Y el comandante Gur, los comandantes de la compañía de paracaidistas, no estaba seguro porque el orden que no querían atacar
la ciudad antigua de Israel. No querían atacar. Pero Shlomo Gordon, Dios bendiga a Shlomo Gordon, porque él le dijo al comandante coronel Gul, es tiempo de atacar. Y si te vas a tener problemas, te van a enjuiciar por atacar, yo estoy dispuesto a ir contigo. Yo estoy dispuesto a recibir este castigo. Pero Shlomo Gordon, fíjense bien, Dios usó a Shlomo Gordon en una forma muy, muy tremenda. Dijo, es tiempo de atacar, es tiempo de entrar. Bueno, como las 7 de la mañana, junio 7, 67, comenzaron a pelear la guerra por la ciudad antigua. Y Israel perdió muchos soldados, pero a las 10:40 de la mañana, junio 7, nomás 3 horas y 40 minutos desde que el tiempo que inició el ataque, nomás duró 3 horas y 40 minutos. El comandante de los paracaidistas le dijo, Shlomo, ¿qué estás haciendo? Y Shlomo Gordon dice, yo soy el jefe más alto, yo tengo el rango más alto. Y yo, obedéceme, y yo voy a entrar. Pero si usted no tiene armas, no sé, pero yo tengo la Torah. Yo tengo la Torah. Vamos a entrar. Y lo tremendo es, sí, tenemos que ser enjuiciados por desobedecer. Oye, estoy dispuesto a ir a la cárcel, pero es tiempo de atacar. Dios bendiga, hermano Shlomo Gordon. Un chaparrito, pero bien, tenía mente de guerra. Él sabía que ya era el tiempo. Dios lo usó en una forma muy, muy tremenda para atacar, para liberar a Jerusalén. Porque se tenía que cumplir este verso. Y Jerusalén será hollada de las gentes hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Desde el tiempo tenía que Jerusalén fue controlado primero por los turcos y luego Gran Bretaña, y Gran Bretaña en mayo 14 de 48 salió de la tierra de Israel. Por eso Ben Gurion se atrevió ese día levantar la bandera de Israel, levantar la bandera nueva que era, nomás tenía como unos 50 años que fue inventada la bandera de Israel con la estrella de David y los 2 listones de azul, como la bandera de Israel. Entonces levantaron
la bandera, declarando Israel como una nación que en Isaías capítulo 66, verso 8, dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio cosa tal? Parará la tierra un día, nacerá una nación de una vez. Ninguna otra nación ha sido renacido como el pueblo original. No más una vez se ha conquistado, esparcido por todo el mundo y regresar a su tierra como el pueblo original. No más Israel ha tenido ese milagro, ese gran milagro, que tienen eso en su historia, porque fue profetizado que la nación iba a ser restaurada otra vez, así como Lucas capítulo 21-24. Jerusalén será hollada de las gentes hasta los últimos de los tiempos de gentiles sean cumplidos. Entonces, se cumplió en junio 7 de 67. Una forma tremenda. Entonces, tenía que pasar eso, pero cosas tremendas pasaron para que pudieran suceder eso. Pero Lucas 21:5, el templo era una chulada, era preciosa. Ningún hombre, ningún líder iba a pensar, pues construir un templo tan hermoso y luego que sea destruido, pero fue destruido porque ya Dios acabó su necesidad de tener ese templo, porque Él cumplió todos los sacrificios, Entonces, Él ya no necesitaba, aunque estaba muy preciosa, estaba muy hermosa, pero ya Dios el Señor dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Pero durante la historia, en el siglo VI, se construyó la cúpula de la roca. En inglés, Dome of the Rock, cúpula de la roca, la roca original que está allí en el Monte Moria, la cúpula de la roca. Y pueden decir, pues, ¿por qué está esa abominación está ahí? ¿Por qué ese templo de mezquita de los musulmanes está ahí? Porque Dios sabe, si ese templo no estaba ahí, ese mezquita de los musulmanes no estaba ahí, quizás el pueblo de Israel iba a tratar de reconstruir el templo. Pero el Señor dijo, ya acabó con los sacrificios. Ya no necesitaba ese templo por sacrificios.
Amén. Entonces, por eso tuvo que ser tumbada de parte del Señor. Amén. Porque a veces estamos muy afanados por las cosas materiales y que nos cuesta mucho. Pero cuando el Señor quiere deshacer, quiere decir, ya no necesito esto, Él se deshace de él. Muchas veces hay cosas en nuestra vida cosas sentimentales que nosotros tenemos, se nos hace difícil soltarlo. El Señor no. El Señor dijo, ya acabé con el templo, ya. Entonces permitió que los musulmanes pusieron su mezquita hasta la fecha y es una guerra el templo monte. Pero eso tenía que pasar. Pero durante la guerra de 6 días hubo muchas controversias. El primer ministro Levi Eshkol sentía la carga sobre él y se estaba como no estaba seguro, y eso es lo que no ayudó el ánimo del pueblo. Pero si algo va a pasar, si el Señor que dice que hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos, y si el Señor dice hasta aquí, Él va a proveer la forma como todo puede estar en su lugar para que se puedan cumplir. Amén. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Amén. Amén. Entonces, en diciembre 6, 2017, el presidente Trump declaró Jerusalén como el capitán eterno de Israel. Y dijo que iba a mover la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Hay otras naciones que pueden tener de hacer y deshacer, mover sus embajadas como ellos quieren. Pero ¿por qué todo el mundo tiene opinión contra el tratar de controlar a Israel? Porque dice que todo el mundo se va a voltear contra Israel. ¿Por qué el Señor permite que su tierra, su ciudad, su pueblo sea un pueblo tan controversial? Porque no nomás es Jerusalén, Israel no es un pueblo muy grande. Al máximo en el mundo hay 20 millones de judíos. En cambio, los musulmanes, los árabes, hay millones. Pero ¿por qué la cosa está tan tremenda contra el pueblo Jerusalén y el pueblo de Israel? Porque el diablo sabe que Jerusalén es la ciudad del gran rey. Él lo sabe. Él sabe
que Jerusalén es el reloj de Dios y ha tratado de parar el proceso del reloj de Dios, pero no puede. Amén, que el Señor dice, lo va a hacer y lo va a hacer, no puede parar. Cuando el presidente Trump dijo que iba a mover la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv, porque Tel Aviv antes era el capital de Israel y también la embajada estaba ahí en Tel Aviv, porque fue la primera ciudad que fue comenzado a ser formada. Tel Aviv es la playa del mar Mediterráneo. Entonces fue la primera ciudad mayor y ahí hasta la fecha está el aeropuerto internacional de Israel está en Tel Aviv. Pero el señal que estamos viviendo en los últimos tiempos, entonces cuando el presidente Trump dijo que iba a mover el capital, la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, recibió más de 300 llamadas diciéndole, no lo hagas, presidente, no lo hagas, presidente, no lo hagas, presidente, no lo hagas, no lo hagas. Pero Dios pone reyes y quita reyes, y Dios sabe que el presidente Trump tenía el carácter de hacer, aunque le dijeron, no lo hagas, él tenía el carácter como de león, que es él dijo, lo voy a hacer, y lo hizo. Pero sí, todo el mundo trató de parar de la movida de la embajada. ¿Por qué se preocupa tanto todo el mundo que se mueve embajadas de un lado a otro? ¿Por qué se preocupa tanto? Porque Jerusalén e Israel es la ciudad del gran rey. Pues el diablo lo sabe. ¿Y por qué tuvieron todos esos líderes del mundo trataron de parar el proceso? Porque el enemigo no quiere que el tiempo final se llegue a cumplir. Pero Dios puso el varón, aunque ya no es presidente, pero Dios cumplió su misión y movió la embajada. Es algo tremendo, es mayo 14, 2018. ¿No cree usted que fue un señal tremendo? Fue 70 años exacto desde que Jerusalén de Israel fue nombrado, declarado como una nación, y la movida de la embajada de Estados Unidos fue mayo 14 del 2018. Hijo de Dios, Dios va a cumplir su palabra. No le hace
qué tanto el hombre trata de oponer, que el enemigo, que el Señor Jesús lo reprende, trata de parar la mano de Dios. Pero hubo cosas tremendas que pasaron antes que fue conquistado la ciudad antigua. Hubo mucha controversia, mucha preparación. Pero Dios usó un hombre de valor, un hombre espiritual, el jefe de los ejércitos de Israel. Dijo al comandante Gur: es tiempo de atacar. Si vamos a ser encarcelados por hacer eso, si vas a ser encarcelado para hacer el ataque, yo ahí voy a estar contigo, porque se va a atacar. Cuando es tiempo de hacer lo que tiene que hacer, Dios levanta hombres para cumplir la palabra del Señor. Amén, amén. Entonces tenemos que entender que estamos viviendo, hoy es junio 2, en junio 7, va a ser la semana que entra. Cada junio es algo, vivimos una historia muy tremenda, que por milagro de Dios, con el apoyo de Dios, Jerusalén está en las manos de sus legítimos dueños. Amén. Y dice que iban Egipto, Jordania, estaban de acuerdo para hacer un ataque masivo en Siria. Un ataque masivo. Bueno, el mensaje del presidente de Egipto nunca llegó al rey de Jordania, para que en junio 7 iban a hacer el ataque. Y que tremendo que este varón, Shlomo Gordon, supo el tiempo. Es tiempo de entrar, es tiempo de conquistar, es tiempo de entrar, es tiempo de desobedecer todo. Si no recibes el orden de los jefes supremos de militares de Israel, Shlomo Gordon dijo: yo soy el jefe principal, vamos. Y atacaron, porque la palabra del Señor iba a ser conquistada, si va a cumplir. Dice: hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Hijo de Dios, los tiempos se están cumpliendo. Amén. Hay muchos detalles que se puede explicar para probar que era la mano de Dios. Pero nomás le quería les quiere recordar: si el Señor dice que Él va a cumplir, Él va a hacer algo, si Él lo dice en su palabra, si Él lo dice en su palabra,
que lo va a hacer, lo va a hacer. Amén. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Segundo de Timoteo, capítulo 3, verso 1 a 4. Esto también sepas que en los próximos días vendrán tiempos peligrosos. Lo que miramos, lo que pasó en Uvalde, Texas, muy peligroso. Ayer, otros mataron de 4 personas y constantemente está pasando aquí en Estados Unidos. Vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detraidores, desobedientes a los padres, como este varón de 18 años, desobediente, y vivía con sus abuelos, desobediente a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto. Para hacer eso, para matar tantas personas, tiene que sin afecto. Un muchacho de 18 años, wow, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. Estamos viviendo en esos tiempos. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, muy, muy peligrosos. Y han preguntado, ¿por qué? ¿Por qué en las escuelas? ¿Por qué está pasando en estas escuelas públicas? Porque en 1963 la palabra de Dios fue quitada, sacada, bajo la presidencia de John F. Kennedy, y la oración fue quitada. El curso 1963. La protección espiritual se quitó. Y pregunta, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto en nuestras escuelas públicas? Porque el mismo gobierno, el mismo corte, quitó la protección espiritual de las escuelas públicas. Y no va a mejorar mientras el pueblo de Dios no se humille. Si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, se humillare y clamare a mí y se torne de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Pero mientras eso no pasa, entonces vamos a seguir y las cosas no van a mejorar. Dice, porque sepa que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos viviendo en esos tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos que tenemos que tratar de buscar a Dios, seguir tratando de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Hay mucho más, puedo compartir otras cosas, otras señales para eso va a ser otro estudio, pero para saber que estamos viviendo en los últimos tiempos. Hijo de Dios, que Dios nos ayude, a entender
que estamos viviendo en los últimos días. Primer paso, Israel tiene su tierra. Segundo paso, Jerusalén antiguo fue conquistado, provocado por un hombre valiente, Rabino Shlomo Gordon. Y él dijo, cuando entraron a la paz lamentos, él dijo estas palabras proféticas: hemos regresado para nunca jamás perderlos. Hemos regresado. Hijo de Dios, Israel, aunque aún los líderes de Israel han tratado de negociar Jerusalén, la palabra profética, hemos regresado, nunca jamás perderlo. Porque es el tiempo del Señor, tiempo del regreso del Señor. Ese es 1967. Pero todavía el capital de Israel y la embajada de Israel estaba en Tel Aviv, no estaba completo. Entonces, con Joe Sano, el presidente Bush, diciembre 6, 2017, llegó el paquete completo. Jerusalén, que siempre ha sido acuerdo con Salmo 48, es la ciudad del gran rey. Entonces, la ciudad del gran rey, entonces el mover la embajada es otra señal muy grande. Mayo 14 de 2018. Dos señales muy marcadas. Hijo de Dios, estamos viendo. ¿Qué pasa? ¿Qué más se necesita? ¿Qué más señales se necesita cumplirse para que podamos saber que estamos viviendo los últimos días? Ahorita lo que está la guerra de Ucrania y los Israel, pueblo de Israel regresando a su tierra. Es otra profecía que se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Hijos, estamos viviendo en los últimos tiempos. Hay que prepararnos, hay que estar listos. Amén. Amén. Vamos a escuchar el canto. ¿Cuál es el canto que tenía seleccionado primero? Jerusalén. Bendita Jerusalén. Cantaron, pero tú cantaste este. Pero el otro es otro. Gloria a Dios. Israel, pueblo de Dios, del eterno escogido eres tú. Israel, pueblo de Dios,
siempre aquí, cual la niña del ojo de Dios. Tu lugar, oh Israel, el lugar señalado por él. Israel, si Dios te ama, Israel, también te ame. Tu hermana, la iglesia, quien ahora por gracia es parte de ti, oh Israel. Israel, pueblo de Dios, has sufrido por tu vocación. Israel, pueblo de Dios, tu esperanza y tu gloria está en Sion. El milagro hasta hoy es que vives como Él lo indicó, y ahora estás, oh Israel, en la tierra que Él te prometió. Israel, si Dios te ama, Israel, también te ame. Tu hermana, la iglesia, quien ahora por gracia es parte de ti, oh Israel. Israel, pueblo de Dios, que cegado tú fuiste por mí. Israel, pueblo de Dios, ya muy pronto despierto estarás, y en las nubes verás al Mesías, en gloria vendrá, a Jesús el Señor, que al volver te traerá salvación. Israel, si Dios te ama, Israel, también te ame. Tu hermana, la iglesia, quien ahora por gracia es parte de ti, oh Israel. Gloria a Dios. Tenemos oración cada domingo a las 5:30 de la mañana. Estuve ahí en Cuernavaca, oré, tomé tiempo de orar en tiempo de allá de Cuernavaca, Morelos, que de 2 horas antes del tiempo de California. Pero una vez más, el domingo, póngase de acuerdo, es tiempo de orar, y sabemos, tenemos que seguir marchando, y oramos por nuestro pastor Efraín Valverde III, está en Jerusalén ahorita, que Dios los bendiga y los pueda traer de regreso. Y doy gracias a Dios que Dios puso en su abuelo cómo instruirnos en el pueblo sobre amar a Israel y reconocer a Israel como el reloj de Dios. Es algo muy hermoso, muy tremendo, es una grande bendición para nosotros. Amén, amén. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti, hay de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro y ponga en nosotros paz. En el nombre del Señor Jesucristo. Lo decimos en hebreo, Bashem, Yeshua, Hamashiach, Adonai. Y siempre pedimos por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Amén, 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 amén. Dios les bendiga.